Jay Gurudev, ¿cómo están? Bueno, volví al esquema de la Constitución Septenaria Humana porque debido a algunos intercambios de mensajes y de audios con gente que había visto la explicación y que le gustó, eh, quería también aclarar que este esquema, que es en realidad el de la naturaleza y el que somos nosotros como organismo, se puede aplicar a cualquier aspecto, situación, filosofía y tema de abordaje de cualquier índole y disciplina, porque es lo que es la naturaleza. Entonces se puede asociar a la antroposofía, a la medicina, a la psicología, al deporte, eh, a cualquier disciplina que uno quiera, porque es mismo cómo funciona la naturaleza. Desde la creación de la luz, ¿sí? Hasta la tierra, hasta ya la germinación de esa vida, de cualquier cosa que queramos crear en esta naturaleza. Bien, y hoy me quiero concentrar en el cuadrado de lo que simboliza la tierra, la personalidad, lo que somos como persona, porque estos cuatro aspectos también se pueden relacionar con los reinos. El reino mineral es el más denso, el más duro al tacto con el cuerpo físico, simboliza la tierra, reino mineral, el reino vegetal con lo energético, ya como intercambia esa energía con el sol, con la fotosíntesis, ese intercambio sutil, ese movimiento más suave, lo emocional con el reino animal, ya con el sentir, y el reino del humano, ya desde el aspecto que nos diferencia con los animales, es ese uso del raciocinio, esa parte que se fue desarrollando del cerebro. Y como esos cuatro aspectos lo podemos relacionar, ahora se me ocurre, por ejemplo, cómo fuimos con los símbolos y los signos eh, midiendo y analizando la naturaleza. En el caso del tarot, los cuatro cuerpos desde la que simboliza la tierra o la persona, se los puede también vincular. Los oros son el reino mineral o el físico o la tierra. Después tenemos los bastos, era lo energético, siempre es esa creación, lo que hace el fuego. Eh, Le siguen las copas, que siempre fue lo emocional, eso emotivo. Siempre se analizan eso en las cartas cuando uno tira las españolas o cualquier tipo de cartas, es lo mismo. En el caso del plano mental son las espadas, por eso la espada del guerrero, qué buen uso uno hace de la espada, bueno, de sus pensamientos, de sus ideas, de cómo está enfocado mentalmente el guerrero. Mismo para las otras barajas, estamos en los diamantes, los de abajo, el trébol, corazones y las picas, las espadas. Y así se puede ir diagramando también. Obviamente, como dije, los chakras no están anotados acá, pero el Muladhara chakra, la base, la raíz, el rojo a la tierra, ahí está Sahasrara chakra, el séptimo. Y es muy importante entender que cada cuerpo tiene subcuerpos, así como cada chakra tiene los subchakras y se va ampliando los chakras de primer orden, de segundo, y así hasta los puntos chinos de acupuntura, que son los nadis, que somos eso, toda esa corriente eléctrica, esa batería compleja y mágica que somos. Bueno, así cada uno de los cuerpos se va integrando en la naturaleza. Por eso es aprender a conocer, es conocer e ir conociendo cada vez más nuestra composición. Mucha de este conocimiento llega lejos de este plano intelectual que leemos, y sí del plano eh, espiritual, que está directamente relacionado con la meditación. La meditación, el aprender a respirar. Ya he contado que es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos cuando nos vamos de manera natural en este plano. Entonces, la vida es una respiración, viéndolo con una apertura mental. Si la vida es una respiración, ¿cómo no le vamos a dar atención y vamos a estudiar su proceso? De ahí que los grandes yogis eran expertos en el arte de la respiración, porque a partir de ese manejo podés crear, bueno,
es mágico el potencial humano que se desarrolla a partir de la práctica de la respiración. En el yoga se llama pranayama, el manejo de la respiración. Bueno, es muy grande todo ese conocimiento y requiere mucha práctica, acompañado de la respiración, de la meditación y todo un proceso interno muy hermoso que necesita de esa voluntad para practicar e ir desarrollándose e ir evolucionando. Uno va sutilmente volviendo a la luz o sintiendo la luz o percibiendo y experimentando que es parte de esa luz, ¿sí? Por eso es la importancia de lo terrenal combinado con lo que en realidad somos, ¿sí? Porque venimos y tenemos una misión específica acá en la Tierra que tenemos que descubrir, que en general fuimos tapados con mucho barro de información porque nos tocó vivir en una época que es bastante densa energéticamente, hace ya años, ¿no? Estamos en una era recién renovada, veo que viene bastante densa energéticamente, y venimos de nuevo a trabajar todo eso. En realidad es desde el amor, desde poder conectarnos con esta parte más íntima nuestra, más profunda, que está conectado con esos planos superiores que existen. La ciencia también ya lo sabe que existen y que ya está probado. Nada más que nosotros, el humano común de una sociedad, en una ciudad que es antinatural porque vive en contra de la naturaleza, no puede percibir fácilmente. Entonces tenemos que hacer mucho más trabajo para conectarnos. Bien, y hoy quería contar una anécdota que fue desde el plano bien físico, bien terrenal, y de esos hombres que buscan el poder desarrollar las partes eh, esas más humanas en lo social. Y por eso hablo de que me llevó a mí iniciarme en la masonería, que suena muy fuerte la palabra porque se la interpreta de manera muy errónea, claro, cuando había muy poca información a disposición, entonces eh, había una mala prensa sobre el tema. Y me pasó que un ser humano muy especial, el sello es un mago galáctico en el sincronario, en el módulo armónico de los mayas, es ese sello, mago galáctico, que fue uno de los 19 precandidatos a presidente de la nación en las elecciones pasadas, 2023. Eh, y bueno, lo conocí y bueno, me gustó mucho su forma de ver la vida. No podía creer que desde la política, entre comillas, eh, hubiese alguien que pensara de esa manera, con un nivel de conciencia muy alto. Y bueno, entablé una relación y me puse en su equipo como ayudante en su misión de poder querer brindar una sociedad más justa, más consciente en realidad, esa es la palabra. Y bueno, pasó que el día de la firma en la Cámara Electoral, 2 de agosto de 2023, estaban los 19 precandidatos y cuando yo estaba por subir a firmar el acta, que era un acta para ser leal en las elecciones y demás, eh, cuando estaba por subir a firmar, se le acerca una persona y le dice que estaba abajo de las elecciones, que lo habían bajado, que ya no formaba más parte de la precandidatura. Y bueno, y ahí empezó todo, porque su jefe de prensa estaba filmando todo el momento y quisieron ir a la prensa eh, a contar lo que había pasado, ahí a la sala de prensa, y bueno, todos los medios de comunicación desviados, ninguno le daba la atención porque tenían órdenes superiores de no acceder a lo que estaba pasando. Eh, y bueno, quedó ahí el tema por ese punto particular de no solo de injusticia, sino
de sentirse uno atado a algo que es sumamente tóxico y venenoso, que es ese ser humano con sed de poder y control sobre algo que sobre otros seres humanos es muy cruel y muy fuerte. Al verlo ahí tan plasmado en esa situación, eh, se me despertó ese ánimo bueno, de pertenecer a una logia, a algo que sea secreto por el secreto, porque no puede estar contaminado por el exterior, entonces tiene que ser hermético. Y fue ahí que siempre tuve al general San Martín como un ser humano con una misión muy, muy grande, y llevar a cabo todo lo que hizo me pareció fascinante. Bueno, yo estaba ahí eh, siempre como muy, eh, no fanatizado, pero sí esa cosa admirable por lo que había hecho. Y bueno, y que él pertenecía a la logia Lautaro y que era de la masonería y demás. Entonces empecé a investigar, pues yo había hablado con esta persona que había sido precandidato y le di la idea de formar una logia, algo que sea cerrado, que nos podamos hacer bien firmes para que eso no pasara de nuevo, eh, que ese gran monstruo que es el sistema que está a manos de piratas, de delincuentes, eh, no siga funcionando de esa manera, por lo menos en la sociedad en la que estamos hoy. Y, y bueno, como se hacía bastante cuesta arriba, por conseguir ese grupo bastante complicado, armarlo y todo lo que genera organizativamente. Y bueno, me puse a investigar sobre la, la logia de libres y aceptados masones de la República Argentina, y de manera muy así extraña y simple llegué a las entrevistas principales. Me llamaron un par de veces por teléfono, después fui a varias entrevistas personales, y, y varios meses después, como 6 u 8 meses después, me tuve la oportunidad de iniciarme en la masonería argentina. eh, y hay un detalle muy especial, es muy simbólico, es muy mágico pertenecer a una de las sociedades antiguas que se mantuvo en el tiempo y que eh, no fue manipulada. Entonces es algo muy valioso eso para el grupo de seres humanos que son nobles y buscan lo fraternal, y no solo eso, sino que buscan siempre evolucionar y crecer en el entorno. Eh, y lo que pasó, creo que una semana después o varios días después de mi iniciación, fue que la masonería abrió sus puertas en Argentina, por lo menos al mundo. Se abrió a mostrar quiénes eran, qué hacían, eh, de qué se trataba todo esto, de estos símbolos mágicos, cómo se desenvuelven en su accionar en la sociedad. Y fue bastante mágico, no solo por el hecho de pertenecer a tal institución, sino de seres como, bueno, el general San Martín, general Belgrano, eh, y mismo también saber ahí ya desde adentro quiénes más habían pertenecido, como José Hernández, que el autor de Martín Fierro, que siempre me movió mucho cuando leí ese libro en mi adolescencia. Claro, y que tenía esos principios y esos valores humanos, y nada, me llenó de orgullo. O de René Favaloro, otro genio que encima se enfocaba en su estudio en el corazón, y es lo que dice mi maestro, desarrollar el amor incondicional. Entonces ver que René Favaloro también formó parte, y con sus principios y valores, ¿no? Me llenó de alegría, y eso a lo que quería llevar, a lo que representa la masonería en una sociedad, que son seres que quieren evolucionar en la tarea. Imagínense que los cimientos de la patria que hoy tenemos, que son eh, los miembros de la primera junta, la mayoría eran masones. Todo lo que fueron
nos fuimos liberando de los piratas, porque los españoles fueron piratas que invadieron América, eh, bueno, y nos sacaron todos los recursos y se los llevaron, que son los con los que hoy manejan, eh, bueno, casi el mundo, ¿no? Junto con los piratas mayores que son los ingleses. Eh, entonces, haciendo todo ese análisis de el querer desde acá tener un orden, porque cuando no se puede directamente conectar con eso, está bueno desde abajo, como hacen algunos seres, poder ordenar esto, la parte más densa. Cuando está ordenado, es muy factible que pueda llegar a haber una conexión hacia arriba. Lo ideal es al revés siempre, obviamente con esto que llega, a veces llega con un hijo, a veces llega con una creación de golpe o con un fuerte impacto en algún accidente o alguna situación muy estresante de uno que se conecta con esa parte. Cuando lo mueven o lo sacan de su comodidad fuertemente, de manera bruta, bueno, quizás a veces se puede conectar con esta parte espiritual. Eh, y si no, también como ayer justo lo explicaba eh, de manera platónica, como decía Platón en realidad, y llegué a la conclusión de que hay que renovar todo ese conocimiento. Platón hablaba de las 4 formas de gobierno, eh, que está justamente asociada con esto, con lo que somos como personalidad, ¿no? Y bueno, él hablaba del hombre de hierro, que es la, digamos, la manera de gobierno más baja, más densa de gobernar. Después estaba el hombre de cobre, el hombre de plata y el hombre de oro. Eh, y básicamente y sintéticamente lo que hablaba, y es muy importante esto, poder contarlo, porque la forma de gobierno más básica que había, según Platón, era la democracia. Es un gobierno de hierro. ¿Por qué el hierro? Porque es fácilmente manipulable. El hierro se oxida fácil, y es algo de poco valor. Entonces, la democracia era el pueblo de hierro gobernado por un hombre de hierro, fácilmente manipulable, como lo vivimos hoy. Lo que sea que era la anarquía o la tiranía, como los gobiernos de facto y demás, no estaban contemplados como formas de gobierno, sino como desarrollos más primitivos animales, ¿sí? A partir de la democracia era la primera forma, la más básica de gobierno, y así iba ascendiendo con la, la forma de gobierno de cobre, de plata y de oro. ¿Y cuál era la diferencia entre estas 4 formas de gobierno? ¿Sí? En la que le sigue la democracia, que era la forma de gobierno con el elemento cobre, que simbolizaba al comerciante, al que siempre intercambia, te da algo pero quiere algo a cambio. Siempre ese intercambio, también entre comillas, eh, más barato. La que le seguía al gobierno de cobre era el gobierno de plata, la plutocracia, que se le llamaba hombres de honor cuando hacían cosas por el pueblo, eh, pero no al 100%, y siempre buscando o esperando su beneficio o su estatus o su orden, eh, no brindándose al 100%. Por eso era la plutocracia, era la tercera forma de gobierno, antes de llegar al gobierno de oro, ese gobierno de oro que estaba gobernado por el hombre de oro. Y esta era la parte más importante, porque este elemento, el oro, es el más importante y el más valioso. Ahí hay algo muy, muy sutil y profundo, eh, y la palabra es porque es inalterable. Se le dice inalterable
Y hay algo que pasa con el oro que interiormente tiene todos sus elementos ordenados. Por eso es inalterable y por eso es el de más valor. Y eso es muy importante para llevarlo al plano humano, ¿no? Que el hombre de oro era el más apto, y la diferencia que había entre las cuatro formas de gobierno, entre cada uno de los gobernantes, que era lo que representaba a cómo funcionaba el pueblo, eh, era el nivel de conciencia que manejaba, ¿sí? El nivel de conciencia de ese ser humano, que era, bueno, tenía todos sus elementos ordenados, podía de manera mucho más natural crear una sociedad equitativa, mucho más positiva para poder vivir de manera armónica. Eh, Eso no lo vimos nosotros en nuestra historia, ¿sí? En civilizaciones avanzadas que, entre comillas, desconocemos, la ciencia actual no la da a conocer. Eh, entonces es muy importante también esto, aprender de lo que eran las formas de gobierno, porque la forma más natural y actual de gobernar, la que en esta nueva era es la que se va a aplicar, es la ontocracia, distinta a cualquiera de estas cuatro formas de gobierno, que ya directamente, como estamos en una nueva era astrológica y una nueva era de conciencia real, ya sobrepasamos esto. La ontocracia es el gobierno del ser, ya cuando uno se conecta directamente con este plano, y ya vamos a empezar a vivir desde el plano del alma, conectados más con el alma y no tanto con el ego, con la parte primitiva, con tanto querer asentarnos en la tierra, sino sí estar en la tierra, pero mucho más conscientes, dejando un tiempo artificial, conectándonos con la naturaleza, con el tiempo natural, y empezar a hacer todos los desarrollos que tenemos como humanos, que hoy aprendimos a hacerlos de manera desarmónica, con las máquinas, con toda esa contaminación, volverlo de manera natural. Podemos crear lo mismo que sea armónico con la naturaleza. Ya se están viendo un montón de proyectos y ya aplicados directamente en la Tierra, de, de cosas mágicas para la mente, porque no vamos a empezar a funcionar de manera armónica, de la misma manera que desarrollamos la parte antinatural, con las máquinas y toda esa contaminación, de manera positiva, con el ser vivo este inmenso que habitamos, es el planeta Tierra. Entonces, bueno, la síntesis de la explicación era que podemos llevar esta constitución septenaria del humano a cualquier faceta, disciplina eh, que queramos tratar, y analizarlo de esa manera, ¿sí? Desde lo más sutil, a lo más denso, desde el blanco, que es la luz que da vida, hasta el infrarrojo y negro, ver por qué, cómo funciona la energía y por qué el negro succiona y absorbe y contiene en sí todo el espectro adentro. ¿Y qué pasa si nos conectamos con la parte densa que succiona, o con la parte sutil que simplemente da, que es la creadora? Entonces empezar a conocer todos esos mecanismos y llevarlos al interior. Esto lo vamos a generar sí o sí con la respiración, con la meditación, la contemplación y esa conexión con un wifi, que por ahí acá lo toco y acá está el otro, allá, con esos wifi que nos llevan directamente a conectar con esa parte espiritual. Bueno, espero que les haya servido y que podamos seguir intercambiando ideas y conceptos. Jai Gurudev.